Esta es una guía básica sobre cómo elegir tu dispositivo para el tratamiento de la apnea del sueño. En este vídeo vamos a ver todos los mecanismos que tienen estas máquinas y las diferentes ofertas que hay en el mercado para poder tomar la mejor decisión a la hora de elegir el nuestro. El nombre de estos dispositivos es CPAP, que viene de las siglas en inglés Continuous Positive Airway Pressure, que significa presión continua positiva sobre las vías aéreas. Este nombre deriva claramente de su mecanismo de acción, que es producir una corriente continua de aire sobre nuestra garganta para evitar que ésta se cierre, impidiendo el mecanismo de la apnea. Dentro de este mecanismo de acción podemos diferenciar tres maneras de entregar el aire. Empezamos con los dispositivos más convencionales, que son los CPAP. Como ya hemos dicho, la C de CPAP proviene de continuo. Esto significa que ese flujo de aire que nos entrega la máquina será continuo a lo largo de toda la noche, o mientras lo utilicemos, y será el que ajuste el médico. A un ajuste bajo de 5 o uno alto de 12, este no variará a lo largo de toda la noche. Como podéis suponer, estos son los equipos más básicos. Seguimos por el APAP o AutoCPAP. En este caso, la C de continuo ha sido sustituido por una A de automático. ¿Qué significa esto? Pues en estos casos la presión va a ser ajustada dentro de un rango que el dispositivo va a seleccionar automáticamente. El médico decidirá este rango según el diagnóstico de tratamiento, por ejemplo, entre 4 y 12, y será el propio dispositivo, analizando tus tendencias respiratorias a lo largo del tiempo, el que decidirá si necesitas más o menos aire en determinadas situaciones de la noche. Esto permite un tratamiento mucho más ajustado a tus necesidades y que va evolucionando contigo a lo largo de la noche, que permite que, por ejemplo, en noches, después de una comida copiosa o en diferentes situaciones en las que vayas a necesitar un mayor soporte de aire, el tratamiento puede ajustarse a este tipo de situaciones. Por último tenemos el tercer ajuste de presión, que serían los dispositivos BiPAP. Estos son los más avanzados. A diferencia de los dispositivos AutoCPAP, los BiPAP funcionan con dos rangos de presiones en vez de uno. Estos son el rango de presiones de la inspiración y el rango de presiones de la expiración. Los dispositivos BiPAP, aparte de darnos soporte para que la garganta no se cierre durante las inspiraciones y darnos esa presión de aire, va a producir también una presión negativa durante la expiración que nos va a ayudar a soltar. Esto soluciona uno de los problemas más grandes que tienen este tipo de máquinas, que son las curvas de adaptación al tratamiento durante las primeras semanas. En estas primeras semanas es bastante complicado adaptarte a que siempre tengas esa presión continua mientras estás durmiendo. Puede ser bastante incómodo, pero los dispositivos BiPAP, al ayudarte a soltar el aire y dejar de meter presión durante la expiración, son mucho más cómodos e intuitivos de utilizar. Por lo tanto, son las máquinas más completas, las más avanzadas y más fáciles de usar, pero eso también se va a ver reflejado en su precio. Estos han sido los tres principales modos de entrega del aire, pero también hay varias características que tenemos que destacar que creemos que son interesantes a la hora de elegir tu dispositivo. El primero es la humidificación. La presencia de un humidificador dentro de tu CPAP puede estar integrado o no. Estos humidificadores van a añadir vapor a la corriente de aire, haciendo que ésta sea menos agresiva sobre las superficies de tu piel y las vías aéreas. Otra de las características que es interesante estudiar a la hora de elegir tu dispositivo es la rampa. Si te suele costar quedarte dormido al principio del tratamiento por el ruido del CPAP, por la presión continua del aire, quizá la rampa es para ti. La rampa consiste en mantener al dispositivo funcionando en los valores mínimos durante 5, 10 o hasta 30 minutos, permitiendo que el paciente se quede dormido de manera mucho más tranquila antes de que comience el tratamiento. Y finalmente, otra de las características más importantes a tener en cuenta a la hora de elegir tu dispositivo es que tenga la capacidad de analizar tu sueño. Ya hay varios equipos, como por ejemplo los G2 o G3 de BMC, que tienen la capacidad de almacenar todos los datos de tu sueño en una tarjeta SD o incluso en la nube para poder analizar cómo avanza tu terapia. De esta manera tienes una fuente de información muy fiable sobre cómo está yendo tu sueño, la calidad, la duración, los índices de apnea y hipopnea, que tanto tú como tu médico podéis utilizar para valorar cómo está funcionando tu terapia. Estas son todas las características principales que creemos que debes valorar a la hora de elegir tu dispositivo CPAP. Si tienes cualquier duda sobre el uso o funcionamiento de estas máquinas, pásate por nuestras redes sociales. Tenemos un montón de guías de cómo usarlas. Y si tus dudas son mucho más concretas, no dudes en contactarnos. Tenemos servicio de atención 24 horas. tutratamiento.com